Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos primero en titulares. Es noticia Bolivia. Este jueves, expertos de la Organización de Estados Americanos comienzan la auditoría integral al escrutinio de las pasadas elecciones presidenciales. También hay otro acompañamiento internacional. El opositor Carlos Mesa se enfrenta a este organismo hemisférico que además lo desmiente. ¿Cómo entender esta postura de comunidad ciudadana? Vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es noticia, Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba la resolución para avanzar, para tomar pasos hacia un juicio político en contra del presidente del país. Donald Trump lo califica de cacería de brujas. ¿Qué escenarios se prevén? También nos preguntamos cómo entender este hecho en clave electoral, qué pasará en el Senado, que es de mayoría republicana. Vamos a revisarlo cuando lleguemos a este punto y tenemos un tercer tema que es noticia Chile. En una nueva jornada de protestas contra el gobierno del presidente Piñera, hacemos un poco de historia, vamos a recordar cómo nació la Constitución de 1980 en tiempos de dictadura y cómo este supuesto contrato social es causa fundamental del hartazgo de la población. Vamos a profundizar en ello en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia inicia la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre los comicios presidenciales del pasado 20 de octubre. La oposición desconoce el proceso al alegar que no fue consultado y es desmentida por este propio organismo internacional. Tenemos estos y más detalles a continuación. La OEA envió alrededor de 30 especialistas y auditores internacionales a Bolivia para el análisis de integridad electoral y auditoría del cómputo oficial de los comicios presidenciales. El órgano indicó que hará un llamado a partidos políticos, academia y sociedad civil para que entreguen la información y denuncias que consideren deben ser analizadas por los auditores. Se estima que el informe final sea presentado dentro de 12 días. Estaremos haciendo sin duda un trabajo eminentemente técnico y profesional de integridad electoral. Entregaremos en tiempo y forma el informe que corresponda al secretario general de la OEA y el informe en su momento también será público. El opositor Carlos Mesa emitió un comunicado en el que rechaza la auditoría de la OEA, alegando que los términos de esta no fueron consultados al país ni a su partido Comunidad Ciudadana. El organismo internacional lo desmintió en una nota de prensa en la que señala que todos los puntos del proceso fueron expresados en conversación telefónica con Mesa, quien expresó su acuerdo respecto a los mismos. El opositor respondió en otro comunicado, en el que no desmiente el contacto telefónico con la OEA, pero reitera la posición de no aceptar la auditoría. El gobierno español consideró que el informe de la OEA ofrecerá una vía para el restablecimiento de la credibilidad del proceso electoral de Bolivia. Por su parte, el ministro de Comunicaciones Manuel Canelas condenó las posturas ambiguas de representantes de la oposición, como el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien hace una semana exigía repetición de la primera vuelta electoral, hace 2 días pidió nuevas elecciones y este miércoles exigía la renuncia del presidente Evo Morales. Y resulta llamativos los cambios de opinión del señor Camacho, muy poco serios con la situación de tensión que tenemos en el país. Y este último cambio puede ser el más revelador de que las decisiones del presidente del Comité Cívico no se toman en cabildo, se toman entre muy pocas personas que tienen intereses políticos, intereses económicos muy determinados. Desde antes de los comicios, un amplio sector de la oposición señalaba que no reconocería un eventual triunfo de Morales. Fue la consigna que guió los cabildos opositores en diferentes departamentos del país. Una vez efectuados los comicios y conocidos los resultados, grupos violentos salieron a las calles desconociendo el triunfo del movimiento al socialismo y atentando contra sedes departamentales del Tribunal Supremo.
Las protestas opositoras más recientes han dejado un saldo de 2 muertos y varios heridos, por lo que el presidente pidió a grupos políticos y civiles no incitar al odio y cesar el paro de actividades, en tanto la OEA y otros delegados internacionales brinden el informe sobre la auditoría. Allí los hechos, vamos a revisar qué ha pasado esta noche con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Freddy, buenas noches. Te pregunto lo que sucede a esta hora. Estás en los alrededores de Plaza Murillo. ¿Cómo te va? Así es, Tatiana, buenas noches. Aquí, como hemos estado informando, están movilizados los sectores sociales. Hay mineros, hay clases medias, hay sectores populares, hay campesinos. Todos están desplegados alrededor de la Plaza Murillo, están haciendo esta vigilia y se ha puesto un ambiente un poco tenso porque ya concluyó el cabildo de los sectores de la oposición, de los sectores más radicalizados, y anunciaron que se venían para acá, para la Plaza Murillo. Ellos vienen amenazando desde hace 2 o 3 días con hacer cerco a las instituciones del Estado para, según sus propias palabras, asfixiar al Estado. Concluyó el cabildo y podemos informar que se ha impuesto la línea dura. Por ejemplo, una de las conclusiones es exigir nuevas elecciones sin la participación del candidato Evo Morales y Álvaro García. Exigen también, dicen, la renuncia del presidente Evo Morales y profundizar las acciones radicales en todo el país que ellos vienen llevando adelante a través de los comités cívicos en 4 de las 9 ciudades capitales de Bolivia, donde vienen impulsando una huelga indefinida, como la han denominado. Esta huelga indefinida en realidad se limita a realizar bloqueos de calles todos los días y obligar a los pequeños comercios, a los comercios medianos y a los grandes comercios a cerrar sus puertas, en algunos casos incluidas las instituciones bancarias, como ha ocurrido en la ciudad de Santa Cruz. En el área rural el apoyo es mayoritario al presidente Evo Morales. Las organizaciones sociales que lo respaldan han advertido también que realizarán bloqueos en las carreteras en respaldo y en apoyo al presidente Morales. Te reitero, Tatiana, aquí están centenares, si no miles de personas que en estos días han estado realizando manifestaciones por las principales arterias de la ciudad de La Paz. Se han concentrado hoy aquí y están en vigilia ante esta amenaza de la oposición que ha participado en este cabildo convocado por los comités cívicos que vienen a constituirse en los sectores más extremos, más radicales de la oposición en este momento, y han venido a precautelar, como ellos lo han venido anunciando, de que no haya ninguna acción ni en contra del gobierno ni en contra de sus funcionarios. Esta es la situación. Hemos podido ver que la manifestación o la marcha de estos sectores que participaron en el cabildo ha pasado a 1 cuadra más o menos de distancia de aquí. Prácticamente ya concluyó ese paso y aquí los sectores sociales habían instruido a sus bases que no se dejen provocar, que eviten cualquier situación de violencia. Y eso no ha pasado hasta este momento ninguna de esas situaciones, y la marcha de la oposición, te reitero, Tatiana, ha pasado a 1 cuadra de distancia sin ningún inconveniente. Esa es la situación que se presenta en inmediaciones de la Plaza Murillo. Hay también una custodia policial muy fuerte alrededor de todo lo que son las calles adyacentes a la Plaza Murillo, que es un sitio muy emblemático, un sitio histórico de nuestro país, de Bolivia. Tatiana, retorno contigo. Y es importante revisar el escenario para que se comprenda exactamente lo que sucede. Freddy, quiero pedirte que nos ayudes a ello, porque tenemos la imagen de los mineros que llegaban de hecho desde la jornada, desde la víspera, desde distintos puntos del país. Primero entonces preguntarte desde qué parte llegaban. Se han ido apostando en vigilia allí en los alrededores de Plaza Murillo. Es una zona además estratégica porque se encuentra la Casa del Pueblo, se encuentra el Palacio Legislativo, se encuentra la Catedral. Es una zona importante, esa es la razón por la que estarían allí. Se encuentran entonces los mineros acompañando al presidente Evo Morales, dicen defendiendo el voto, defendiendo la democracia. ¿Qué otros sectores, además de los mineros, han llegado? Sé que son varias preguntas en una, pero es importante entender este panorama.
Claro que sí, Tatiana. Los mineros han llegado de distintos distritos, están por ejemplo Corocoro, Huanuni y otros distritos de la minería estatal. Los otros sectores que se han movilizado son en gran número campesinos productores de coca de la región de los Yungas. Ellos ingresaron, se dice ingresaron porque entraron marchando desde las afueras de la ciudad hasta el centro. Son los campesinos productores de coca de la región de los Yungas, departamentos de La Paz. También están movilizados miles de campesinos aymaras del departamento de La Paz, pero también han llegado campesinos quechuas, tanto del departamento de Oruro como del departamento de Potosí. También están movilizadas las juntas de vecinos de la ciudad de El Alto, que han anunciado, por ejemplo, para mañana nuevas movilizaciones. Este mediodía ya estuvieron recorriendo el centro de la ciudad de La Paz y han anunciado para mañana nuevas movilizaciones y muchos de ellos están acá representados en esta vigilia que se realiza alrededor de la Plaza Murillo, Tatiana. Bien, ahora, la oposición que decían, de hecho también nos lo explicabas, ahora es importante saber qué ha pasado con ella, que durante la jornada, después del mediodía, convocaban a estos llamados cabildos, a los que de hecho se oponía el alcalde de La Paz, que es opositor, que es de Comunidad Ciudadana, que acompaña a Carlos Mesa, pero decía que los desconvocaba. Sin embargo, sí hubo parte de esos cabildos, decían luego que iban a ir a Plaza Murillo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Cuál es la situación a esta hora? Terminó el cabildo con las conclusiones, con unas resoluciones muy radicales, como señalaba antes. Por ejemplo, pedir nuevas elecciones sin que participe Evo Morales y Álvaro García, pedir la renuncia del presidente Evo Morales. Es decir, los sectores más radicales se han visto representados en este cabildo que ha sido convocado fundamentalmente por los comités cívicos que están expresando la línea dura de la oposición. Incluso los propios asociados a Carlos Mesa les sugirieron no ir porque les dijeron no queremos políticos en esta reunión. De modo que la comunidad ciudadana, entre ellos está el alcalde de La Paz, Luis Revilla, decidieron no participar, pero además convocar a sus adherentes a que no participen para no compartir esta línea dura que ha sido confirmada y manifestada esta noche en este cabildo por los sectores más radicalizados. Están entre los sectores más radicales que podemos mencionar el Comité Cívico de Santa Cruz, que tiene grupos de choque en esa ciudad que han hecho mucho daño en varios espacios de tiempo a personas migrantes del interior del país. Y está también la línea dura del Comité Cívico, por ejemplo, del departamento de Potosí. Están los maestros urbanos de la ciudad de La Paz, que también mantienen una línea muy inflexible contra el gobierno. De modo que el otro sector de la oposición, si podemos hablar en esos términos, donde está el candidato segundo más votado, que es Carlos Mesa, y está el propio alcalde de La Paz, Luis Revilla, decidieron no participar de estas posiciones radicales que se han expresado esta noche. ¿Qué pasó después del cabildo de la parte más radical de la oposición? Anunciaron que venían en marcha hacia la Plaza Murillo, pero se encontraron con esta vigilia de miles de trabajadores del campo y de las ciudades y de las minas y decidieron irse en una manifestación por otras calles adyacentes, a por lo menos una cuadra de distancia de donde están estas personas movilizadas en respaldo al presidente Evo Morales y a su gobierno. Tatiana. Y entonces, para finalizar, ahora estas personas que se movilizaban de la oposición, ¿dónde se encuentran? ¿Siguieron o se encuentran al otro lado de la Plaza Murillo? ¿Siguieron su camino o se encuentran al otro lado de Plaza Murillo? Siguieron de largo, Tatiana, siguieron a una cuadra de distancia, pasaron y ya se escuchan las detonaciones de sus cohetillos a más o menos unas 4 o 5 cuadras de este lugar. Pero debemos reiterar la instrucción que dieron los dirigentes en estos puntos de vigilia de la Plaza Murillo, que no se dejen sorprender ni tampoco respondan a provocaciones que pudieran provocar violencia. Y eso fue acatado disciplinadamente por todos quienes están reunidos acá en respaldo al presidente Evo Morales. No hubo además ocasión de que ambos bandos pudieran encontrarse, porque la movilización de la oposición pasó a una cuadra de distancia de donde está esta vigilia de trabajadores, como ya dijimos antes. Tatiana.
Muy bien, por toda esta claridad, por esta radiografía. Gracias, Freddy. Muy buenas noches, pendientes en lo que resta de la noche y la madrugada para el servicio informativo de Telesur de lo que allí sucede con esta vigilia. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Todos estos hechos vamos a profundizar en ellos con Hugo Siles. Él es analista político, nos acompaña desde Santa Cruz. Hugo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar en Telesur. Muchísimas gracias. Tenemos una arista que la hemos presentado en titulares y tiene todo que ver sobre las contradicciones, las actuaciones de la oposición, pero primero necesito preguntarle sobre lo que ha pasado esta noche. De hecho, parten estos comités cívicos hacia Plaza Murillo, que además ha sido una zona en donde siempre de manera histórica se han reunido los seguidores del presidente Evo Morales. ¿Qué es entonces lo que estaban buscando? Bueno, en efecto, desde el domingo pasado, ya desde el día de las elecciones y el cómputo oficial, la votación final, hemos venido encontrando en Bolivia una serie de manifestaciones y declaraciones que han ido subiendo de tono. En el inicio de esta jornada de votación, 69% de los bolivianos, y fue una votación masiva, tranquila, democrática, y ya prácticamente a las 20-30 horas, el candidato Carlos Mesa hace anuncios inicialmente referidos a que pasaba a segunda vuelta. Luego de una hora de esos anuncios habla de un fraude monumental, así en esos términos, y a partir de ello se inicia toda una vorágine de manifestaciones, de convocatorias en las calles, de violencia en las ciudades. Se han quemado como 7 sedes de órganos electorales, se han quemado casas de campaña del partido oficialista, y ha habido toda una carga violenta que ha estado secundada por precisamente el candidato Carlos Mesa. Lamentablemente, esta situación ha provocado que diversos sectores, llámense comités cívicos, otros sectores de la ciudad, de las ciudades, vayan desarrollando estas formas, estos cabildos. ¿Hugo? Sí, Sí, te escuchamos. Que han sido una expresión contigua, aliada a las manifestaciones que ha hecho el candidato Carlos Mesa. Incluso se ha visto al candidato a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana, el señor Gustavo Pedraza, liderizando junto a el señor Fernando Camacho, que es el presidente del Comité Cívico en Santa Cruz, la movilización y los recorridos diarios que hacen en los puntos de bloqueo. Recordemos que Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y parte del departamento están bloqueados hace aproximadamente ya 10 días. Y eso ha ido subiendo el tono y ya no se habla, por lo menos en estos cabildos y desde algunos líderes de oposición, de presidentes de comités cívicos, ya no se habla de auditoría, de segunda vuelta, se habla de nuevas elecciones y finalmente, como lo hemos escuchado en el reciente cabildo en La Paz, de renuncia del presidente Morales. Hugo, y entonces aquí lo que debemos preguntarnos es si este nivel de tensión que hay en Santa Cruz, lo que intenta la oposición a través de estos referentes que nos estás diciendo, es trasladarlo a La Paz, a la capital política. ¿Es eso lo que están intentando? Sí, han estado desarrollando una sintonía de discursos. Claro que los liderazgos de los comités cívicos y de la oposición en Bolivia están muy clasificados, ¿no? Porque usted ve que en Santa Cruz, por ejemplo, están con un discurso mucho más radical, mucho más expresivo en cuanto a incluso ir a pedirle la renuncia al presidente, pero en La Paz los cívicos y los políticos también están con diferencias, como por ejemplo lo que usted señalaba entre el alcalde de La Paz, Luis Revilla, el propio Carlos Mesa,
que no ha asistido a este cabildo. Lo ha estado haciendo la gente de Comunidad Ciudadana en todos los cabildos, participando, pero se nota que hay también alguna erosión entre estos representantes de la oposición, llámese Comunidad Ciudadana, como también los cívicos que están haciendo estos cabildos, estas manifestaciones, estos bloqueos que son organizados y forzados para que la población no pueda salir. Lo cierto es que en Bolivia la tensión que representan en algunas regiones del país todavía no acaba, y lo más lamentable de esto es que pese a que las señales que ha dado el gobierno nacional de pedir una auditoría internacional, los miembros de la misión de la Organización de Estados Americanos ya están en el país, están ya coordinando con las autoridades bolivianas para poder iniciar el proceso de auditaje, de auditoría de las elecciones del 20 de octubre pasado, aun cuando hay un canal institucional que ha sido coordinado inicialmente con el candidato Carlos Mesa, que ha sido explicado en razón de que es la forma más confiable para poder establecer la transparencia y la veracidad de los resultados del 20 de octubre pasado. Sí, Hugo, y allí está la contradicción. Quiero preguntarte tu opinión, tu visión, tu interpretación con respecto a ello. ¿A qué se debe esta contradicción? De hecho, en un comunicado de la Organización de Estados Americanos desmiente al propio Mesa diciendo que hablaron vía telefónica con él y que él aceptó las condiciones de todo lo que se hará por parte de estos expertos técnicos que vienen de la OEA y de otros países para ser acompañantes internacionales en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué está jugando la oposición? Porque que ahora se enfrenta no es con el presidente Evo Morales, sino con la OEA, y dicen que tampoco confía en la OEA porque es cercano al presidente Morales. La verdad es que es difícil de comprender. ¿Cuál es tu visión? Bueno, creemos que en la conducta del candidato Carlos Mesa, si revisamos algún breve antecedente, hay estas dubitaciones, oscilaciones, contradicciones que están caracterizadas por una permanente forma de decir una afirmación un día y a los 2 días o al día siguiente o horas más tarde poder decir lo contrario. Lo hemos visto en diferentes oportunidades y creo de que la conducta del candidato Carlos Mesa, que inicialmente aceptó y tuvo esa comunicación, pero también lo hizo público desde Santa Cruz, él dijo que no se cerraba la auditoría y dio un asentimiento favorable, pero luego, horas más tarde, el propio Carlos Mesa leyó un comunicado muy parco, rechazando la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Es un comportamiento característico en el candidato Carlos Mesa, lo hemos visto en diferentes oportunidades, pero al margen de ello, creemos también que hay un escenario de preparación para elecciones subnacionales que son en el mes de marzo del próximo año. Y seguramente que en esta lógica ya el partido político de Comunidad Ciudadana, con nuevos aliados que ha ido consiguiendo a lo largo de estas marchas, de estos bloqueos, de esta forma inédita que se da de generar toda una violencia organizada, quema de instituciones, están preparando seguramente algunas candidaturas para las elecciones subnacionales donde se eligen gobernadores y alcaldes en todo el país. Lo que uno también se pregunta es si de alguna manera están buscando realmente la prueba que puedan presentar ante el Tribunal Supremo Electoral, ante los expertos de la Organización de Estados Americanos con respecto al fraude. Porque si es lo que se cantaba desde antes, luego ahora vemos esta actuación, también lo que uno se pregunta es cuáles son las pruebas que tienen, qué tanto entonces están dilatando a ver si encuentran algo. Es una pregunta que te planteo. Sí, es una de las realidades de este conflicto, de este proceso conflictivo que vivimos ya hace 10 días, en la cual se hizo una primera manifestación pública de que había un fraude monumental en esos términos, y luego de haber dicho que había un fraude monumental, se presentaron 2 supuestas denuncias de fraude, ambas desestimadas, incluso para la vergüenza ajena de varios de los que presentaron estas denuncias. Las mismas fueron descalificadas por los propios errores en la propia presentación de estas denuncias que claramente marcaban
que no existía ninguna razón para poder llevar adelante una denuncia formal sobre la base de estas dos presentaciones que se hicieron. En ese contexto, hasta el día de hoy no existe una presentación fidedigna, formal, que pueda mostrar alguna situación de fraude o de supuesto fraude o de manipulación del resultado electoral. Yo te explico brevemente. El proceso y el sistema electoral boliviano es prácticamente imposible de vulnerarlo, porque los controles que existen en la contabilización, el escrutinio de los votos registrados en actas, es un control que está ejercido tanto por los jurados electorales como por los delegados de los partidos políticos. Quiere decir que en este momento, Comunidad Ciudadana tiene la copia de al menos 33.000 actas que están en su poder, y que en esas actas firmadas y con todo el rigor respectivo está la contabilización de cada uno de los votos de los ciudadanos emitidos el 20 de octubre pasado. Eso significa que si quisieran inmediatamente traer todas esas actas que también tienen todos los partidos políticos que participaron en las elecciones, podrían rápidamente poder aportar cualquier forma de supuesto fraude que hubiera existido, pero esa contabilización de los votos y de las actas ha sido también revisada en los órganos electorales en presencia de los delegados, con la firma de los mismos. Entonces, prácticamente imposible poder encontrar una diferencia o una manipulación o una situación de fraude electoral, porque el sistema mismo que tiene Bolivia es confiable, es seguro y permite que el voto del ciudadano esté registrado en acta, y ese registro de acta esté custodiado, si se quiere, por los jurados electorales, pero también por los delegados de los partidos políticos. Esto lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el tribunal, lo han dicho todas las instituciones. Ahora lo que el propio presidente Evo le ha planteado a Comunidad Ciudadana es: cesen la violencia, esperen resultados, que para eso llegaron Ojos del Mundo a hacer la revisión de todo el proceso. Muchísimas gracias, Hugo, por esa explicación, por tus reflexiones. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprueba resolución para avanzar hacia un juicio político contra el presidente del país. Donald Trump lo califica de cacería de brujas. Nos preguntamos qué escenarios se prevén, cómo entender este hecho en clave electoral. Vamos a revisarlo, analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia. A Estados Unidos, la Cámara de Representantes en el Congreso de mayoría demócrata aprobó una resolución que establece los pasos a seguir para un proceso de juicio político en contra del presidente Donald Trump. ¿De qué se trata? Aquí lo vemos. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves la resolución con 232 votos a favor. El impeachment contra el presidente Donald Trump conllevaría una posible destitución. Dos fases han sido establecidas para el proceso. Una primera fase donde el Comité de Inteligencia, que ha celebrado audiencias a puerta cerrada, llevará a cabo audiencias abiertas y emitirá un informe. Y una segunda fase donde un comité judicial estará facultado para buscar evidencias adicionales y emitir uno o más artículos de juicio político al concluir la investigación. La presidenta de la Cámara de Representantes afirmó que el proceso es constitucional y no político. No se trata de nada personal con el presidente, no se trata de política, no se trata de partidismo, se trata de patriotismo. Y espero que, en lugar de proteger al presidente personalmente, todos nuestros colegas elijan cumplir su juramento. Inmediatamente Trump reaccionó a través de Twitter,
la caza de brujas más grande de la historia de Estados Unidos. Miembros de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano califican la resolución como un intento de influir en las próximas elecciones. Los demócratas están tratando de destituir al presidente porque tienen miedo de no poder derrotarlo en las urnas. No son mis palabras, esas son las palabras de mis colegas del otro lado del pasillo que han ofrecido la destitución en 3 ocasiones diferentes. El proceso de juicio político contra el presidente comenzó luego de que se filtrara una llamada realizada el 25 de julio entre el mandatario estadounidense y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que Donald Trump le pedía ayuda para investigar a Joe Biden, su principal rival político demócrata del momento, para las próximas elecciones a celebrarse en el año 2020. ¿Y qué más hay? ¿Qué hay de fondo en este proceso, en este paso a paso que ahora además será bastante extenso de intentar un juicio político al presidente de los Estados Unidos? Lo conversamos con Ernesto Carmona, él es doctor en Relaciones Internacionales, analista político, nos acompaña desde Ciudad de México. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ernesto, ahí está primero la pregunta. Vemos lo de Volodymyr Zelensky, que es lo más reciente. ¿Qué otros hechos sumaríamos a un intento de impeachment al presidente de los Estados Unidos? Bueno, si se suman otras demandas, podrían sumarse el caso de la intervención rusa, que sigue más o menos en proceso. Todavía está el gran jurado llamando testigos sobre esa intervención. Hay otras demandas por impeachment contra el presidente por corrupción y pero seguramente veríamos en algunos casos tendríamos que ver si estos artículos se van a sumar o simplemente se van a votar por separado. Entonces, muy probablemente sumarlo sería más complejo porque este artículo en particular, este artículo de impeachment, ya alcanzó un acuerdo o por lo menos ya pasó una primera votación y por lo tanto, evidentemente el presidente podría, no necesariamente tendría que juntarse con los otros, porque de lo contrario entonces sería un nuevo proceso. Entonces yo creo que vamos a ver todavía al presidente enfrentar únicamente este caso. Será este caso. Ahora, el Senado. ¿Cómo ves el escenario en el Senado de mayoría republicana? Los demócratas han jugado a que, de hecho lo decía la nota que nos precedía este análisis con la máxima representante de los demócratas en Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que no debe ser un asunto político sino constitucional, que deben hacer gala de su juramento los congresistas, pero bien conocemos cómo se mueve la política en los Estados Unidos, particularmente en el Congreso, de allí la pregunta, el escenario entonces en el Senado. Sí, la verdad es que el proceso fue abiertamente partidista. Y de hecho lo que llama la atención es que el Partido Republicano apareció junto, votó en conjunto. En cambio, el Partido Demócrata sufre una pequeña fractura porque hay 2 representantes que sí votan en contra de la resolución. Eso por el lado de la Cámara de Representantes, y eso nos habla de una valoración que están haciendo todos ambos partidos para la próxima elección, que es la elección presidencial del próximo año. En cuanto a los senadores, pues hay que tomar en cuenta que no es todo el Senado el que se renueva, sino solamente una tercera parte la que se va a renovar el 2020. 12 de los senadores que entran en juego son demócratas, y 23 son republicanos. La mayoría de los estados que están en disputa prácticamente están asegurados por el partido que ya los representa, es decir, no aparentemente no habrá mayores cambios en las elecciones de senadores. Pero sí llama la atención que hay en duda
en Colorado, en Arizona y en Carolina del Norte son los estados que podrían cambiar, que actualmente son senadores republicanos y podrían cambiar a demócratas. Entonces, todos están haciendo un cálculo político mirando hacia la elección de 2020. Y a mí me llama la atención que duda, eso es lo los que deben. republicanos... Sí, sin duda. También es parte de la pregunta que dejábamos para ti antes de la pausa, y es si esto necesariamente debe verse todo en su conjunto en clave electoral de cara al 2020. Pues la mayor parte se debe leer en ese sentido, y por lo tanto, respondiendo a la pregunta anterior, yo veo muy difícil que los senadores republicanos aprobaran el impeachment, que al final de cuentas ellos tienen que aprobarlo. Es muy probable que no lo aprueben, y sobre todo que mirando hacia las elecciones, pues hay que ver que Trump tiene 85% de la preferencia entre los electores demócratas. Entonces, de aprobar un impeachment, entre los republicanos se quedarían sin candidato y tendrían que colocar a un nuevo candidato que siguiera la línea del presidente, porque el presidente tiene una gran aprobación entre los votantes republicanos. Sí, entonces, en todo caso aquí también hay otro filas. asunto. Sí, aquí también hay otro asunto para preguntarte, Ernesto, y es políticamente qué tanto daño le puede hacer al presidente esta medida. De hecho, están los titulares de todo el país. ¿Qué tanto daño le puede hacer este intento de avanzar sobre una investigación en su contra? Pues el asunto aquí es que si el presidente pierde y es procesado en el impeachment, muy seguramente pues su imagen se va a ver debilitada, porque Trump, hay que recordarlo, su estilo es el de un político fuerte que siempre está consiguiendo lo que se propone. Entonces, no lograrlo sería un golpe al corazón de su estilo de gobernar y su estilo de campaña. Pero de no prosperar, que sería muy probable porque en el Senado no prosperaría una votación de esta naturaleza si los republicanos siguen o se mantienen cerrando filas como lo han hecho hasta ahora, pues el presidente saldría fortalecido, se fortalecería y le darían la razón a la narrativa de que el presidente está siendo atacado con esta frase que le gusta mucho decir, con fake news, y por el establishment, y quizá lo veríamos más bien salir fortalecido y enfrentar una elección donde ya pasó un Trump que ha enfrentado el peor escenario, que es ser procesado por impeachment y salir triunfante y hacer realidad su narrativa de que es atacado porque él está haciendo un buen trabajo y quien lo está atacando es el establishment demócrata, y prácticamente, de no prosperar, estarían entregando, creo yo, en bandeja de plata al presidente de la reelección. El que es parte del establishment habla de otro establishment. Gracias, Ernesto, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Chile. En una nueva jornada de protestas en contra del gobierno del país, Sebastián Piñera, hacemos un poco de historia. Recordamos cómo nació la Constitución de 1980, recordamos esto en tiempos de dictadura de Augusto Pinochet y cómo este supuesto contrato social es causa fundamental del hartazgo de la población. Tenemos los detalles, tenemos el análisis, estamos en Noticia, ya venimos con esto.
En Noticia Chile, en esta nueva jornada de movilizaciones y ante un cúmulo de reclamos, los chilenos exigen una nueva constitución. La actual nació en tiempos de dictadura, con todo lo que ello implica. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la Constitución fue validada a través de un plebiscito el 11 de septiembre de 1980, tras obtener 67,04% de votos a favor y un 30,19% en contra. Esta Constitución, que reemplazó la de 1925, estructuró la nación en función del modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos y Reino Unido. Allí se fijó un régimen de carácter presidencial con una separación estricta de poderes. La actual Constitución contempla las privatizaciones de recursos naturales, la educación, la vivienda y la salud. Haciendo un poco más de historia, recordemos quiénes estuvieron, qué rostros políticos detrás de la Constitución de 1980. Este es un material producto de la memoria histórica del país. Los chilenos, llamados a decidir. Desde mediados de los 70, destacados juristas vinculados al gobierno militar trabajan en la redacción de una nueva constitución que será sometida a plebiscito. Pero se encontrarán con el rechazo de la oposición. Votar este proyecto de ilegítimo en su origen es un caso de ciencia ficción o una burla al país. Hoy el pueblo de Chile ha demostrado el deseo de continuar con el gobierno militar. Una cuestionada constitución. La nueva Carta Fundamental consagra la autonomía para las Fuerzas Armadas, establece a los senadores designados y el sistema binominal, entre otras modificaciones. Esa es la Constitución de hoy. De hecho, si lo traemos a esta jornada después de 15 días de movilizaciones, todo comenzaba con evasiones al metro en reclamo por el alza del pasaje de $1.17 y esto derivó entonces en todo un estallido social y lo que lleva al fondo es la exigencia de nueva Constitución. Vamos a recordar esas reivindicaciones. Los chilenos se mantienen en las calles exigiendo una jubilación digna, ya que esta es menor al sueldo mínimo. Una educación pública, gratuita y de calidad. Servicios públicos pasan al Estado. El agua, por ejemplo, está en manos de empresas privadas. Mejoras en el sistema de transporte público. Exigen una salud pública y de calidad. La adquisición de una vivienda digna. Los créditos hipotecarios pueden ser superiores a 45 años. A todo esto se suma un motivo de fondo, la necesidad de crear una nueva constitución. Allí asuntos para recordar desde la coyuntura y mirando hacia atrás. Vamos a conversar para ello con Miguel Urrutia, es historiador, es sociólogo, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Nos acompaña desde Santiago. Profesor Urrutia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Gracias por este contacto. Gracias a usted, profesor Urrutia. Si vamos a la historia, que es parte de lo que le proponemos a nuestra audiencia, es importante recordar por qué producto de estas reivindicaciones ahora lo que se exige es Asamblea Nacional Constituyente. Esa obtención del triunfo de 1980 del plebiscito para dar paso a la Constitución, allí quiero detenerme y preguntarle qué fue lo que pasó, cómo se obtiene en dictadura ese 67% del triunfo sobre 37% que dijo no. Bueno, aquello es absolutamente espurio. Piensa usted que fue un plebiscito que se realizó sin registro electoral de partida, o sea, para darle un solo dato que lo anula desde el punto de vista técnico, en tanto que plebiscito de manera completa y absoluta. No hay registro electoral, no hay tribunales electorales operando en ese minuto. Desde aquel punto de vista es una constitución que en ese acto de plebiscito es completamente espuria, como le digo. El problema es que dentro de la historia de Chile no hay casos anteriores que sean mucho mejores tampoco, ¿no? No lo cree usted. Y quizás en eso se apoyó la dictadura, en una tradición histórica de promulgación de constituciones con prácticamente cero respaldo de la ciudadanía. La constitución anterior del año 25, que si bien se fue reconfigurando con el paso del tiempo, también tiene un origen relativamente similar. Se aprobó con alrededor de un 80% de abstención de
la población electoral chilena del año 1925, que es la Constitución en todo caso con la cual Allende ascendió al gobierno y es la Constitución por la que muere Allende defendiéndola en la moneda. Son procesos, por lo tanto, altamente complejos. Eso hablando de la Constitución anterior a la del 80. Pero la del 80 sí que ni siquiera ya tiene este cariz que le acabo de mencionar yo. Se parece a la anterior en cuanto a que el proceso que la genera es un proceso cuestionable desde todo punto de vista, incluso desde el más elemental, que es este punto de vista técnico del acto eleccionario, plebiscitario, en el cual se consagra esta carta. ¿Habían exigencias, habían presiones para que los militares votaran a favor, para que dijeran sí en el plebiscito? Por cierto, pero son cuestiones casi secundarias. Imagínense usted qué posibilidades existían en el año 80 respecto de un debate público, de desarrollar una posición pública cuestionadora de la propuesta de constitución que se está ofreciendo al país en ese momento. Los aparatos represivos estaban en plena operación. La antigua Dirección de Inteligencia Nacional había desaparecido y había sido reemplazada, pero únicamente por un escándalo internacional, o sea, por un atentado terrorista cometido contra un ex canciller de la República de Chile en Washington. O sea, por eso solamente que en el 80 existía un nuevo servicio, una nueva policía una nueva policía política, operando, pero mantenía su misma capacidad represiva y el entorno era absolutamente incompatible con un acto de decisión soberana del pueblo, informado por lo pronto. No había ninguna posibilidad de información, de debate. De verdad que es casi infructuoso, tiene poco sentido discutir sobre la legitimidad de esa Constitución. Ni siquiera quienes la han defendido la defienden desde el punto de vista de su origen. Sí. Más bien la defienden y a esto desde le sumaríamos, profesor, de haber sido el sustento de un milagro económico posterior, de esta ejemplaridad que Chile desarrolló en las décadas siguientes, pero ni siquiera quienes defienden esa Constitución quieren acordarse del origen. Es indefendible el origen, ¿no? Sencillamente es indefendible, no vale la pena entrar en ningún detalle, se lo digo sin fanatismo, se lo digo sencillamente con un análisis ponderado incluso y objetivo. Sí. Los que defienden la Constitución del 80 hasta el día de hoy prefieren no acordarse de cómo esta Constitución fue generada. De cómo nace, de cómo se origina. Discusión. Y allí, de hecho, también lo planteamos y es, se imaginaría uno como población, como sociedad, como sociedad civil, sería el miedo ante un Estado represivo y un Estado dictatorial en ese momento. Pero era importante dejarlo planteado para pasar ahora a lo que sigue, y es hasta lo que vemos hoy. El quiebre que hubo entre la Constitución del 25 y la del 80, cuando ingresa como el laboratorio hacia América Latina el proyecto neoliberal que imponía el consenso de Washington. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que se sostienen aún en esa Constitución? Lo que se sostienen aún, hay uno que es fundamental, que es una Constitución que evade la soberanía popular. En un principio con artículos que directamente prohibían ciertas formas de pensar, que fueron eliminados, artículos que prohibían la propugnación de la lucha de clases, por ejemplo, pero que en el fondo lo que se prohibía ahí era el pensamiento marxista, tanto en sus vertientes académicas como militantes y políticas. Se prohibía pensar de una determinada manera. Este artículo 8 fue derogado. La Constitución también funcionó en los primeros años con senadores designados. El propio Pinochet fue senador designado de la República sin que nadie lo eligiese. Las cuestiones efectivamente fueron cambiando hasta que se llegó al año 2005 bajo la presidencia de Ricardo Lagos, quien establece reformas que para él implicarían el acto de una nueva constitución, de promulgación de una nueva constitución, pero que no tocaron el carácter profundo de lo que protegía la Constitución del 80, que es la subsidiariedad del Estado. Quizás esa es la sutileza mayor, independientemente de los mecanismos profundamente antidemocráticos que se fueron resolviendo de alguna manera, incluso hasta el gobierno de Bachelet resuelve una cuestión importante, que es
el régimen electoral binominal, que lo hace un poco más proporcional, tampoco plenamente proporcional. Sin embargo, el telón de fondo de esta Constitución es que consagra con mucha agudeza y con mucha rigurosidad un tipo de Estado, un Estado neoliberal, un Estado al servicio del capital, un Estado al servicio del control del trabajo, un Estado al servicio de las luchas contra la organización de los trabajadores. Y desde ese punto de vista es lo que no se puede tocar, porque es el trasfondo de la Constitución, su articulado completo. Lo que se mantiene hasta hoy es, por ejemplo, también un tribunal constitucional, que es el que se encarga, en última instancia, de juzgar precisamente cuando este carácter subsidiario del Estado es transgredido, normalmente por la reivindicación de los movimientos sociales. Dos ejemplos nos ha entregado recientemente un jurista notable chileno, don Fernando Adriel. Por ejemplo, cuando en el gran movimiento social anterior se cuestionó el lucro en la educación superior, es decir, universidades que se habían constituido legalmente como organizaciones sin fines de lucro, pero que claramente eran empresas que de hecho se liquidaban y se transaban en el mercado, y se intenta entonces, a través de una nueva legislación, contener esta figura lucrativa de las universidades privadas, y finalmente esto termina siendo detenido, este intento de restringir el carácter lucrativo de las universidades, el carácter de negocios, termina siendo detenido por las premisas constitucionales que yo le menciono. Ese es el asunto de fondo, profesor Urrutia. Sí. Ocurren cuestiones similares. Ese es el asunto de fondo, y por eso desde las calles escuchamos con toda claridad: el problema es la Constitución. Muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio aquí en nuestro continente, exactamente en Panamá. Con eso los dejamos. Hasta mañana.